Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN. Este espacio es creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de conocer un poco más, de saber un poco más de este mundo maravilloso en el que nos ha tocado habitar. Más bien nosotros le tocamos a este mundo, ya no le quedó otra alternativa que aguantarnos y no nos estamos portando demasiado bien. En este día, en este espacio queremos compartir con ustedes la alegría que vivimos, la felicidad que vivimos en el quinto encuentro animalista nacional. Vamos a conversar respecto a este maravilloso tema porque les cuento que tuvimos ponencias espectaculares, vivimos situaciones lindísimas, hubo una sorpresa que nos llenó la vida, así es que queremos compartir con ustedes eso. Fue realmente maravilloso y fue maravilloso también vernos, reencontrarnos. Siempre estamos en la constante lucha, en la constante batalla, en la constante, eso, ya, ahí casi me caigo, ya está. En la constante batalla y a veces no tenemos como mucho tiempo de festejar juntos estas batallas, estas pequeñas, grandes victorias, pero pues esta vez fue un momento para vernos, para abrazarnos, para conversar, para estar juntos y compartir y disfrutar un poquito de nosotros como personas, dejando un poquito el activismo, no de lado, pero sí descansar un ratito y gozarnos de la amistad. Así es que fue realmente un encuentro muy, muy lindo. Pero quiero empezar, ya saben ustedes, con el Cuboman y presentando. Nunca dije cómo me llamo. Bueno, así pasa a veces. Maritza Rubianes está con ustedes en Conversando con el Man. todo extraño este conversatorio. Bueno, les quiero dejar en el Cuboman. Voy a darles solamente una pequeña reseña de esto que leí el día de ayer y realmente me aterró. Este es un reporte, una publicación que hace Nueva Revolución, se llama, acerca de la alerta mundial sobre el hambre en el mundo. Esto es gravísimo. Es un reportaje bastante largo. Ya les tocó a los compañeros que manejan redes, que está por aquí mismo, le tocó repostearlo en la página, porque ya les ofrecí. Así es que voluntariamente obligados a repostearlo en la página para que lean ustedes el reporte completo. Es realmente preocupante. Y les voy a dar un datito también bien interesante de este reporte. Este está publicado en la página Ecofeminismos de Crecimiento y Alternativas al Desarrollo. El informe de este año de la FAO señala que el mundo está retrocediendo en sus esfuerzos por acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas. A 8 años del 2030, dice el informe, es nada menos, la distancia para alcanzar muchas de estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible es mayor cada año. O sea, nos alejamos del objetivo. En junio, el número de personas que a escala global padecían inseguridad alimentaria aguda alcanzó los 345 millones de personas en 82 países. Su acceso a los alimentos se ha visto restringido hasta el punto de que sus vidas y medios de subsistencia están en riesgo, según dijo el Programa Mundial de Alimentos. Ante la grave situación, pero escuchen esto así me dio un poquito de chiste, disculparán. Ante la gravedad de la situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio llamaron a tomar medidas urgentes. O sea, los que van minando la riqueza de los países dicen, oh, está pasando esto, tomemos medidas urgentes, dejen de jorobar a los países, ¿qué les parece? Los organismos destacaron que la crisis alimentaria ocurre justo en el momento en que el espacio fiscal para la acción de los gobiernos está severamente restringido, es decir, no hay platita, tras la pandemia del COVID-19 y que el cambio climático que provoca sequías está afectando estructuralmente la productividad agrícola en muchos países. Bueno, brevemente, para cerrar esta nota respecto a la hambruna en el mundo, estas cifras me parecieron alarmantes. Entre febrero y junio del 2017, Sudán del Sur también reunió indicadores que llevaron a la declaración absoluta de hambruna. Esta nota, como les digo, es bastante extensa. Las vamos a publicar en la página del movimiento. Por favor, léanla. ¿Y saben qué? ¿Se acuerda que le dije que se acuerde de Etiopía? Bueno, le voy a comentar un temita de Etiopía. Etiopía es uno de los exportadores más grandes de soya en el mundo. Sí, señor. ¿Y sabe para qué exportan la soya? Para llevarla a Europa, para hacer pienso, para ser balanceado
para alimentar animales de crianza para que se alimente Europa. Es decir, literalmente los países más pobres están alimentando a los países más ricos. Y sabe una cosa, este reporte es súper interesante, es muy bueno, tiene datos impresionantes y es alarmante, pero no tocan ni de chiste la industria cárnica, pero así ni de chiste. El calentamiento global y no sé qué, no sé cuánto, pero no dicen absolutamente nada de la industria cárnica. En serio, es ahorita de ir repensando nuestra forma de consumo. Le vamos a dejar el link de esta nota interesantísima en la página del Movimiento Animalista Nacional. Es una nota creada por la periodista Isabela Arria, que es periodista chilena residenciada en Europa y analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico CLAE. Léala, por favor, completita. Pensemos, en realidad, en serio, en nuestros hábitos alimenticios, porque literalmente nos estamos comiendo el planeta. Bueno, ahora sí vamos con este resumen que les hemos ofrecido acerca de lo que pasó en el Encuentro Animalista Nacional. Les cuento que pasamos lindísimo, las ponencias estuvieron de un nivel académico excelente y, pues, por supuesto, esto tuvo que haber sido organizado por gente pro. Y entre la gente pro que estuvo organizando, estuvo la gente de Rescate Animal Guayaquil, que se lucieron, chicos, se lucieron, y toda la gente que les apoyó, los compas de la Colmena también, que hicieron un trabajo maravilloso. Así es que le damos la bienvenida a este espacio a quien ya se dio la bienvenida solita, porque no le quedó otra alternativa, que es la Moni. Keke, querida, ¿cómo estás desde Guayaquil? ¿Cómo te va? Hola, Ruby, aquí haciendo stand-up comedy. No quedó otra alternativa. Cositas que pasan cuando uno está en vivo. Sí, toca. Bueno, les cuento que cuéntanos un poquito brevemente cómo fue el tema de la organización. Te veíamos ahí vuelta loca, haciendo 50,000 cosas y pidiendo 50,000 cosas, y se nos puso un poco dictadora por ahí la Keke. Está bien, está bien. Tuvieron muchísimas cosas que hacer los compas del encuentro, de rescate para el encuentro. Cuéntanos un poquito brevemente acerca de la organización, mi querida Keke. Bueno, en realidad todo el tema de la organización empezó como 3 o 4 meses antes con la parte académica, ¿no? Y armando esta comisión académica que comenzó a estructurar cuáles iban a ser las ponencias o las personas que nos iban a participar. Y paralelamente había todo el tema de la organización ya logística de dónde iba a ser. La Universidad Casa Grande fue la sede del encuentro, se portaron geniales, nos ayudaron en todo, nos dieron toda la parte técnica, todo lo que les pedimos para que el encuentro salga bien, nos lo dieron en términos de micrófono y para todo esto, ¿no? Aparte de sus instalaciones, súper predispuestos siempre a ayudar. En la comisión académica también se fajó enviándole cartas a todo el universo animalista a ver quiénes nos aceptaban, pero decimos como varias, digamos, el plan era hacer varias tandas, ¿no? Primero invitamos a estos, si nos dicen que no, invitamos al plan B, pero afortunadamente, y nos sorprendió mucho, la mayoría de la gente del plan A aceptó inmediatamente, y aceptaron porque nuestro argumento bandera era la sentencia de la Corte de los Derechos Animales en Ecuador, ¿no? Todos estaban empapados del tema y todos felices de participar. Y luego, bueno, ya el tema logístico, como en cualquier evento, siempre con sus complicaciones normales, que algunas personas manejan mejor que otras. Cuando tú eres como súper detallista de que las cosas salgan bien, a veces es como bastante tensionante estar tratando de estar en cada detalle, que si la hora, que si llegaron las empanadas, que si no llegan, que si, bueno, ya sabes cómo es esto. Pero en gran resumen, personalmente superó todas mis expectativas, y eso que yo siempre me pongo las expectativas bien altas en estas cosas, porque al menos cuando se trata de animales, creo que los animales se merecen que hagamos cosas buenas, que hagamos actividades buenas, super pro, que le demos lo mejor, y también el activismo se merece generar buenos espacios, buenos contenidos, buenas acciones, no mediocridad. Y de pronto esa era un poco mi tensión, ¿no? Que esto salga bien y que hagamos un evento bueno académicamente y logísticamente. Y salió, y fue un evento muy, muy bueno. Yo digo, las ponencias estuvieron
en serio espectaculares, en serio maravillosas. Tuvimos presencia de ponentes nacionales e internacionales, y todos fueron dejando huella, todos fueron puntualizando temas súper interesantes. Y así brevemente, pues vamos a conversar un poquitito de las ponencias y los ponentes, y tenemos un chévere video también preparado por la Keke. Bueno, al principio tuvimos la presencia de los compañeros del proyecto Huellitas, que creo que tú lo puedes explicar mejor, que esto me fue también muy, muy lindo, fue un proyecto de la universidad. Cuéntanos un poquito del proyecto Huellitas. Pues Huellitas, la Universidad Casa Grande se caracteriza mucho porque sus estudiantes aprenden haciendo, ¿no? Y este proyecto tiene varios años. Ellos empezaron haciendo una app, donde lo que querían era hacer solamente una app, era parte de su proyecto de tesis, para enseñarles a niños y niñas a tenencia responsable, cómo cuidar a los perros y a los gatos, y poco a poco le fueron metiendo más contenido, y ahora tienen una plataforma educativa, y han hecho convenios con municipios. Es decir, ya tienen varios años en esto y van a las escuelas, han sostenido el proyecto, a pesar de que quienes lo hicieron al inicio ya egresaron de la universidad hace tiempo, pero el proyecto sigue trabajando, y es una muestra de que desde la academia, desde las universidades, se puede hacer cosas y generar contenidos que aporten a mejorar la vida de los animales y la convivencia también con los animales humanos. Es un proyecto súper interesante. A ellos les bajaron las redes, luego los volvieron a recuperar, pero bueno, han venido trabajando bien y tuvieron la oportunidad de exponer pues su aplicación y su plataforma en el encuentro. Eso me gustó mucho, ¿sabes? Que las cosas que se generan desde la academia no se quedan en el tema académico, porque creo que eso es una falencia, algo de lo que adolece la academia en nuestro medio, que pues se quedan en el academicismo y en el esto se debe hacer, desde acá arriba dictamos, y a la hora de ejecutar pues no hay la ejecución. Hay grandes ideas, pero en libros, en tesis. Entonces me parece muy bueno que la Universidad Casa Grande haya optado pues por llevarlo a la práctica. Excelente. Después de la ponencia del proyecto Huellitas, tuvimos un panel reinteresante, un panel que por supuesto teníamos que iniciar con el tema de los aspectos jurídicos, biológicos y éticos de la sentencia de la Corte, ¿no? Esto es algo que realmente ha levantado mucha expectativa, incluso en el mundo, porque es algo bien, bien especial, bien nuevo. Y tuvimos en este panel maravilloso, estuvo Ana Dávila, ella es bióloga especialista en bienestar animal. Me encantó la ponencia de Ana, o sea, como para empezar lo duro del conversatorio fue así, perdón, del encuentro, fue muy buena la ponencia de Ana. Después estuvo con nosotros Óscar Horta también, que ya van a escucharle, está en el resumen preparado, porque que yo casi me lanzo por la pantalla a besar a Óscar Horta cuando respondió esa pregunta. Fue maravilloso, ya lo van a escuchar. Y también estuvo la Tati, nuestra querida Tati Rivadeneira, que es parte del movimiento y que es una de las que impulsó y empujó la sentencia del caso Estrellita, que tanta polémica causó el caso Estrellita, que al final pues parió esta maravillosa reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. Me gustó mucho, pienso, la ponencia de Ana Dávila, y habló mucho de lo que es sintiencia, qué evidencias biológicas existe la sintiencia, habló incluso en cada una de las especies, y me gustó mucho una parte que dijo que ya no hay manera de deslindarse, ya no hay manera de decir que los animales no son seres sintientes. Desde la perspectiva de uno de nosotros, nunca hubo manera de hacerlo. Desde la declaración de Cambridge, que ya declararon esto, nunca había manera de hacerlo. Pero ahora ya no hay forma de evadirlo, porque ahora la ley lo dice. Relevo también que Ana dijo esto que me gustó: el ser sintiente es evaluarse a sí mismo y a su entorno. Un ser sintiente se evalúa a sí mismo y a su entorno. Aceptar que los animales se evalúan a sí mismos
y a su entorno es maravilloso. Me gustó muchísimo la ponencia de Ana y de los compañeros. Mi querida Keke, ¿cómo viste tú este panel en donde hablaron esas tres eminencias realmente del tema? Pues me encantó porque nos demuestra que los conceptos se pueden abordar de tantas aristas cuando estamos hablando de animales, y que ahora esto esté en la ley y que ya sea casi, pues cuando tienes argumentos filosóficos, jurídicos y biológicos, es muy difícil que alguien pueda rebatir a la sintiencia como argumento fundamental de esta postura garantista de derechos animales en Ecuador. Quienes ahora intenten pues un poco hacer la contra o la pelea en contra, pues la va a tener bastante dura, porque fue totalmente tajante la argumentación, y me encantó también la ponencia de Oscar Horta. Me encantó que hable de temas de religión, del alma, cosas que en debates muy trascendentes decimos sobre el alma de los animales y cosas así, y realmente profundizó la cosa de una manera tan maravillosa que nos dejó como nuevos caminos que explorar con el tema, ¿no? Y bueno, Tati ya sabemos, Tati sabe mucho de este tema, de hecho es una de las duras con el tema de la sentencia de la Corte, y fue maravilloso. Así es que esta ponencia de Oscar Horta a mí me dejó un sabor maravilloso de boca. Yo hice una pregunta que, claro, pues tenía su trasfondo detrás, y Oscar respondió así, exactamente lo que yo quería escuchar. Fue maravilloso que lo puso en el video, así es que ya lo van a ver. Habla específicamente del tema del alma en los animales, y eso me encantó. Y habló también de algo que yo lo relevo mucho. Hablo de que la sintiencia da relevancia moral, ¿no? Es decir, ahora estamos moralmente obligados, obviamente por moral, a ver a los animales como seres sintientes y a respetarlos como seres sintientes. Eso me gustó muchísimo. Continuando con las fantásticas ponencias, tuvimos bueno, les voy a decir cómo estuvieron aquí puestas, ¿no? La Cris estuvo un poquito más tarde, tuvo que salir corriendo a atender una emergencia, pero estuvo de regreso. Pero dentro del plan estaba pues que Cris Alarcón tenga una ponencia que fue realmente muy, muy interesante, y es como la creación de leyes y políticas públicas desde la sociedad civil. Creo que dentro del movimiento pues siempre estamos metidos, involucrados en la creación de políticas públicas, pero Cris ha sido una de las que ha abanderado muchas de estas cuestiones, no solo desde el movimiento animalista, sino también desde Protección Animal Ecuador. Y estamos precisamente con una de las personas que trabaja de cerca con Cris en el tema de gallinas libres. Y desde tu perspectiva, Keke, ¿cuál es la importancia de lo que nosotros podemos hacer en la política pública para relevar no solamente derechos, sino nos toca bienestar de los animales? A mí lo que me parece súper chévere de la ponencia de Cris es que viene a responder como que las preguntas más básicas que hace la gente que no está dentro del activismo animalista. Es decir, ¿qué hacen los animalistas? ¿Qué hacen ustedes como animalistas? Además de rescatar perritos y gatitos, que es como la visión que tiene la mayoría de la gente, ¿no? El animalista rescata perritos y gatos y ya. Pero hay todo un trabajo intenso que demanda que te prepares, que leas, que te capacites para poder argumentar, para poder irte a sentar a donde está la gente que se supone que toma las decisiones y que normalmente no saben absolutamente nada del tema. Están muchas veces vinculándose en estos temas por una cuestión de popularidad o por populismo animalista, y te toca... Gracias. Te toca incluso explicarles para que intenten entender e intenten posicionarte a favor de la causa que defiendes. Entonces, la ponencia de Cris me pareció súper oportuna, importante para que un montón de gente entienda que el activismo por los animales es mucho más allá de preocuparse por el bienestar de dos especies, sino de construir un cambio político, o sea, de ir más allá, de trascender el discurso tan básico a veces de proteger solamente a dos especies, e ir más allá
y hacer un trabajo político que, aunque a la gente no le guste esa palabra porque está tan contaminada, es el trabajo que es imprescindible para hacer cambios. De acuerdo, que en realidad, pues, este tema de desentenderse de la política pública, porque la política es sucia y está contaminada y etcétera, es lo que nos tiene donde nos tiene. O sea, nos tiene cada 4 años jalándonos de los pelos en redes sociales, defendiendo a Chana o Marrana, y después quejándonos durante 4 años hasta las siguientes elecciones. Y es gracioso y es divertido porque dicen, sí, que las próximas elecciones, a los malos políticos se los castiguen las urnas. Llevamos como, ¿cuántos? 50, 60 años castigando malos políticos de las urnas y seguimos, ¿verdad? Vivimos una fiesta democrática y el chuchaqui nos dura 4 años. Entonces, es fuerte, ¿no? Es muy fuerte esto, porque crea la democracia representativa, es decir, elegir un representante, crea ese concepto, ¿no? Crea el concepto de que nosotros tenemos que ocuparnos de votar bien. Uy, sí, vamos a votar bien. Y ya, se acabó, ahí quedó todo. Y eso no es, ¿no? La política es mucho más allá. La gente se molesta cuando nosotros hablamos de política, y dicen, no deberían meterse en eso. No, al contrario, hay que meterse. En lo que hemos evitado hasta el momento, y lo digo, hemos evitado meternos en elecciones, en política partidista, pero en política pública y de democracia directa no vamos a evitar meternos, porque si nosotros no lo hacemos, lo van a hacer ellos y a su manera. Y como dijo que una cosa muy importante, si nosotros no nos involucramos, viene cualquier político y nos vende cualquier pendejada a cualquier costo, y nosotros, ¡ay, qué lindo, muchas gracias! ¿No? Estamos, lo voy a decir, estamos a punto de vivir una presentación de una ley de bienestar de perros y gatos, ¿no? Y me va a perdonar, pero, o sea, es bienestar de perros y gatos, ¿no? Es increíble cuando nosotros opinamos de temas políticos, nosotros como activistas opinamos de política y nos dicen, ¿por qué zapatero a tus zapatos? ¿Por qué se meten en eso? Nosotros que tenemos años y muchos tienen la vida en esta causa, y cuando se meten los políticos que recién llegan y que no han hecho nada, ahí los aplauden, se reúnen con ellos y los felicitan. Entonces les entregan todo el poder, porque van y votan, les entregan todo el poder y a veces ni siquiera los votan, sino que solo ven que hacen la parafernalia de presentar una ley, y allá van y se reúnen y apoyan y felicitan y aplauden. Pero cuando lo hacemos nosotras, a nosotros nos critican y nos cuestionan y nos dicen para qué se meten en eso. Somos nosotros quienes se deben meter en eso, porque somos nosotros quienes lidiamos todos los días con esta problemática, y quienes hemos trabajado, quienes hemos leído, quienes nos hemos preparado para hacerlo. Entonces, si alguien tiene derecho, y hablando de derechos, a meterse, a involucrarse en esto, somos nosotros, los activistas. Completamente de acuerdo, que ya es hora de que entendamos que tenemos que meternos en esto. Hay que involucrarse. Si nosotros no hacemos, los van haciendo, y nos van haciendo como les da la gana, como les gusta y como quieren. Así es que a meterse en la creación de política pública, y así no vamos a hacer las mismas caras trasnochadas que estamos metidos en absolutamente todo. Bien, siguiendo con los temas que estuvieron fantásticos, tuvimos a Nuria Queirol desde España, una bióloga y experta en perfilación y análisis de conducta criminal. Me encantó la ponencia de Nuria Queirol, que fue respecto a crueldad a los animales como puerta hacia otros crímenes. Creo que este es un tema que se repite constantemente, ¿no? Sí, que no sé qué, que los asesinos del FBI han hecho un estudio, bla, 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 que siempre empiezan con maltrato animal, pero nunca se encuentra, nunca se ve aquí, en nuestro medio, cómo eso es real, ¿no? Cómo eso es verdadero. Nuria nos hizo un acercamiento interesantísimo de, por ejemplo, la violencia de género, cómo se relaciona, cómo el maltratador utiliza animales para ejercer poder sobre la víctima, ¿no? Y me gustó cómo empezó la ponencia, Nuria. Dijo un ratito, el maltrato animal debe ser tomado como un delito en sí mismo, ¿no? No solo relacionado con lo que es la violentación hacia el ser humano. Es decir, no vamos a utilizar la violentación al ser humano, digamos, el maltrato animal como un camino
para prevenir la violencia hacia las personas, ¿no? Vamos a combatir el maltrato animal por maltrato animal como delito, pero sí es un indicador de violencia interespecie, ¿no? De violencia familiar. Nos comentó acerca de un estudio interesantísimo que fue hecho en asesinos seriales y agresores sexuales. Y al inicio, pues, al principio este estudio dio un 38% de maltratadores de personas maltrataban animales. Y yo decía, bueno, 38% no me parecía como un punto relevante, digamos, ¿no? Y dice, cuando se hizo nuevamente este estudio, se llegó a determinar que era en realidad un 48% de personas que habían iniciado con maltrato animal en la adolescencia, ¿no? Entonces, ahí la cosa cambia, ¿no? Inician con maltrato animal, pero pasan inmediatamente cuando son adultos, pasan ya a maltratar, a violentar personas. Interesantísima la ponencia de Nuria Queirol. Habló también de los school shooters, eso me pareció alarmante, de los tiroteos que existen en Estados Unidos y que se ha determinado pues que sí, en efecto, son chicos que tienen cercanía a armas muy fácilmente, y que por supuesto pues hay que practicar, ¿no? Entonces lo que hacen es practicar con animales, ¿no? Es gravísimo. Y por favor, Kike. Sí, y también algo muy importante es que nos recordó que no podemos seguir construyendo política pública sin considerar a la familia multiespecie. El maltrato animal y su vinculación con otros tipos de violencia ya está muy estudiado desde la antropología, pero las autoridades o quienes, o en este caso la asamblea, quienes están intentando construir leyes, aunque sean estas leyes populares que están haciendo, se están olvidando del término familia multiespecie. Y eso es algo totalmente válido en tiempos en donde hay mucha gente para quienes sus animales de compañía son ya su familia de plano y deben ser incluidos no solamente en temas de violencia de género, sino por ejemplo también en las políticas públicas para situaciones de riesgo, de desastres. No podemos seguir tomando o considerando a los animales como una mesa, como un mueble, en una situación de un terremoto, de un siniestro, sino que deben ser una parte de la familia que también el Estado debe involucrar en las políticas públicas para manejar todos estos factores, ¿no? Y eso nos lo hizo de acuerdo muy bien Nuria en su ponencia, en su charla magistral. Sí, excelente la charla de Nuria también, pues nos recordó que el tráfico de vida silvestre está absolutamente asociado a otro tipo de tráficos, ¿no? De drogas, de armas, de personas, a blanqueo de capitales, incluso financiamiento de grupos extremistas, ojo. Entonces, a no pensar que el maltrato animal es pegarle al perrito y ahí se acabó. No, esto tiene un montón de implicaciones y por eso permanentemente nosotros hablamos de la violencia sistémica, ¿no? Es un sistema violento, no es un hecho violento, no es un acto violento, es un sistema violento. Por eso, entre otros motivos, por supuesto, por eso nuestra lucha contra la tauromaquia, ¿no? Imaginémonos si es que es una forma de cotidianización bárbara el ver a una persona violentando a un animal, a ver a dos animales peleándose, como en la pelea de gallos, ¿no? Es una absoluta cotidianización de la violencia, y no solamente eso, sino la convierten en fiesta, ¿no? Es fiesta y alegría, además. Entonces es bárbaro, ¿no? Posterior a la ponencia maravillosa de Nuria Queirol, tuvimos también un panel que estuvo lindísimo, una charla magistral en realidad, que estuvo muy, muy linda, con Ramiro Ávila y Teresa Núquez. Ramiro Ávila, él es abogado y es ex juez de la Corte Constitucional, y tuvimos el
gustísimo de tener a Teresita Núquez también presente ahí con nosotros. Ella es abogada y es actual jueza de la Corte Constitucional. Así es que así de esa calidad estuvieron las ponencias del encuentro. El tema que ellos trataron fue animales como sujetos de derecho, la sentencia de la Corte Constitucional. Cabe recordarles que pues, Teresita Núquez fue la jueza ponente de la sentencia y me gustó mucho porque nos contó adicionalmente su sentir como persona, todo lo que tuvo que hacer para llegar a esta sentencia, todo lo que tuvo que estudiar y leer, ¿no? Y ella nos decía, para mí, pues sí, obviamente los animales y el respeto y todo lo demás, pero ella no tenía como muy claras las aristas del tema. Así es que leyó mucho, se informó mucho, investigó muchísimo Teresita para lograr esta sentencia maravillosa y los resultados los tenemos a vista, ¿no? Me gustó mucho el saber, me he leído la sentencia, pero por supuesto está en abogado, está en abogadil y yo no hablo mucho ese lenguaje, entonces es medio complicado entenderla, pero Ramiro me dejó muy claro esto ahora. La sentencia reconoce a los seres bióticos y no bióticos. Esto es hermosísimo, porque quiere decir que reconoce a seres bióticos, al jaguar, al puma, al cóndor, al oso de anteojos, pero también reconoce en dónde vive el jaguar, en dónde vive el cóndor, reconoce a la cascada, a la montaña, al mar, como seres parte de esta círculo que rodea a los animales y también como sujetos de derecho. O sea, viene a ser una complemento de lo que de lo que tenemos ya pues en la Constitución a la naturaleza como sujeto de derechos. Y otra cosa que me encantó es el reconocimiento del principio interespecie que protege a cada especie en su propia naturaleza. Es decir, o sea, no voy a perdón el ejemplo, no se me ocurre un ejemplo más pilo. No vamos a decir, el jaguar tiene derecho a volar. O sea, no, obviamente porque no es parte de su especie. Entonces, reconoce al sujeto en sí mismo en su propia naturaleza. Reconoce la esencia del animal en sí mismo y que él como animal tiene derecho a cumplir con ese proceso, ¿no? Esto ya lo reconoce como derecho y esto me encantó, me pareció maravilloso, ¿no? Siempre tenemos esta dicotomía, ¿no? Es lindo que esto diga la ley, pero me parece tan absurdo que haya que poner una ley para que diga esto, lo que es lógico. ¿No? Es lógico que, por ejemplo, el cóndor tenga su nido acá, vuele, se alimente de esto, sus heces sirvan para esto y se muera y sirva para la tierra, para abonar, etc. O sea, el proceso que tiene el cóndor, eso es un derecho, ¿sí? Esto es lo que reconoce la sentencia de la Corte y me pareció maravilloso. Y a mí, esta fue la charla o el panel que más me gustó. No sé, porque fue como el más inspirador. Fue súper motivador, porque yo no sé si, bueno, yo me imagino que sí, pero yo lo veo desde el punto de vista animalista, ¿no? Yo no sé si este par de personajes entienden totalmente lo que significa para el mundo. Entienden lo que hicieron, sí. Sí, yo creo que sí lo entienden, pero no sé, tal vez yo lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Un poco más emocional. Para mí fue increíble tenerlos ahí y escuchar cómo se involucraron con la sentencia, cómo lo analizaron, cómo lo vivieron, y también escuchar a Ramiro hablando de las tradiciones y que cualquier vida, cualquier forma de vida es mucho más importante que cualquier tradición cultural. Eso fue súper emocionante. Entonces, si no han visto las ponencias, están en la web del MAN y en el canal de YouTube, por si acaso pueden verlas todas y si ya lo vieron, vuélvanlas a ver porque son increíbles. Ya saben, véanlas, en serio, véanlas porque son realmente fantásticas. Lo que tú dices que hay que, obviamente, pues Teresita Núquez no podía hablar del tema de toros porque hay un proceso
dentro de la Corte Constitucional y ella pues no puede hablar de los procesos que están en trámite, pero Ramiro Ávila sí podía, así es que habló pues del tema de tradiciones como tú dices y también van a ver en este, ¿te parece si es que pasamos el video? Que ahorita, les cuento, tengo que decirlo porque a mí me emocionó en serio, me emocioné impresionantemente. Entre las maravillosas sorpresas que vivimos en el encuentro, tuvimos este video, todo el mundo, bueno, ahora una sorpresa para todos. Hizo todo el mundo así, ¡oh! Casi nos morimos todos. Un mensaje de Peter Singer, del mismísimo Peter Singer, a la gente del encuentro. Y esto fue hermoso, realmente fue una sorpresa maravillosa conseguida por los compañeros de la organización de este maravilloso encuentro. Mi querida Keke, suélteme el video. Veamos, por favor. Ya, espérame, ahora déjame ver cómo lo comparto. Sigue Veamos. comentando hasta que yo... Perfecto, lo seguiremos comentando entonces, no hay ningún problema. Ya saben, si quieren ver, pues en la web del Movimiento Animalista ya están subidas todas las ponencias, no se pierdan, de verdad, no se las pierdan. Nosotras las vimos en todo un día, sentaditas, escuchando las ponencias y no nos cansamos, de verdad. Pero ustedes pueden verla después y analizar y verlas de nuevo porque en serio son maravillosas y ya están en la web del Movimiento Animalista. ¿Ya estamos? Ya estamos. Ya estamos, vamos a ver. Ok, le voy a dar play. Hi, I'm Peter Singer, and it's a pleasure to talk to you at your conference of the National Movement for the Defense of Animals in Ecuador. Parece mentira que a estas alturas se legisle en muchas ocasiones ignorando el hecho de que hay muchísimas familias que son multiespecies. Entonces, y no solo en el sentido en el ámbito de la violencia de género, por ejemplo, que en este caso sí que es algo que es muy importante, sino, por ejemplo, también en catástrofes y emergencias. Nos han dicho que no tenemos poder, no sé por qué nos hemos creído que nosotros como ciudadanos no tenemos el poder para cambiar las cosas y sí tenemos. Esto como consumidores tenemos un poder enorme de poder cambiar cómo se manejan las empresas. Si nos hacen cualquier cosa terrible, si nos matan, si nos torturan, lo que sea, a un ser humano y a un animal no humano, como el ser humano tiene un alma mortal, bueno, pues luego va a poder un paraíso, lo puede compensar, ¿no? Y como tiene el alma mortal, pues luego ya tendrá, digamos, una reparación por el daño que es. Pero en cambio, el animal no humano, si no tiene ese alma mortal, no va a poder recibir esa compensación. De manera que si fuera cierto que solo los seres humanos tienen un alma inmortal, habría que respetar más a los animales no humanos que a lo que los seres humanos. Mi posición personal es que sin duda una vida está de lejos por sobre cualquier tradición cultural, una, y la otra es que jamás en la evolución de los derechos una tradición cultural ha sido lo suficientemente fuerte para impedir que otros seres no puedan tener dignidad. Yo estoy hablando de las personas afrodescendientes, estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de las personas con discapacidad y, por supuesto, hablar de los animales. Todo este esfuerzo que se ha venido haciendo desde hace 10, 15 años ha valido la pena. Créanme, no se olviden, cada una de las gestiones que han tenido, entender estos encuentros académicos, estos espacios de debate en torno a los derechos de los animales, son los que han logrado que ahora tengamos a los animales como sujetos de derecho en este país. Hay que seguir trabajando, como ellos mismos dijeron, para que esto tenga un impacto que acoja a todas las especies y a todo el planeta. Esa debería ser la misión, aunque no nos alcance esta vida, pues que podamos dejar nuestro aporte para las próximas generaciones. So keep up the struggle. It's going to be a long one still, but we are making progress, and the more people who are working for animals all over the world, the sooner we will reduce, eventually end their suffering. I wish you all the best for your meeting. ¡Wow! Escucharle a Peter Singer hablarnos directamente al movimiento nos da así con un empujón. Sigan en esta vaina, o sea, no decaigan, no bajen los brazos, porque como dice Inti en este extracto pequeñito que colocaste, Moni, pues capaz que no vemos, ¿no?
capaz que no veremos los grandes cambios, pero los cambios chiquitos, chiquitos, chiquitos que van sumando, los estamos viendo y los estamos viviendo. Y es maravilloso saber que le decía, justo conversábamos con Moni, nos pusimos un poco filosóficas el día de hoy y hablamos de un poco de cosas. Y yo le decía, pues la muerte no da miedo, ¿no? Lo que da miedo es la no trascendencia, el no trascender, el no pasar más allá, habiendo hecho alguna cosa, algo. Si es que se vive con una causa, pues venga a vivir hasta cuando toque. Vivir hasta cuando uno se muera, básicamente. Vivir y no hacer la fotosíntesis, ¿no? Fue súper motivante escuchar. Yo también, hoy conversamos y hablábamos de eso, ¿no? Y las palabras de Inti a mí me llegaron durísimo porque saber que estás trabajando, eso lo sabemos nosotros, ¿no? Saber que estamos trabajando probablemente por algo que no vamos a ver, que van a ver nuestros sobrinos nietos, o los nietos de quienes tienen hijos, pero nosotros estamos trabajando por ellos, por ellas. Pero, y a veces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar? Y luego ves a Peter Singer, que tiene como todo por 100 años, y a Jane Goodall, que también tiene como 80 y pico de años, y siguen. Y uno no tiene derecho a rendirse si los miras a ellos, ¿no? No tenemos derecho a rendirnos, mi querida, qué lindísimo. Ya iba a pasar a la siguiente ponencia, pero encontré algo que había apuntado sobre la charla de Ramiro y Teresita, que me gustó muchísimo. Aunque todos los derechos llegaran a estar garantizados, y viene perfecto a seguir luchando, aunque todos los derechos llegaran a estar garantizados, la sociedad civil debe ser veedora permanente sobre las diferencias sociales y culturales de cada especie. O sea, básicamente, el rato que se consiga a no levantar el ojo de ahí, porque eso ya no se puede retroceder, no podemos retroceder en derechos. Tuvimos también la presencia de nuestro querido compa Pedro Bermeo, quien hizo un acercamiento muy interesante también al tema, fíjese usted, político, al tema político precisamente, explotación animal del animal humano y no humano y de la naturaleza en un mundo capitalista. Súper importante esto porque esto le revela al movimiento animalista en serio, ¿no? El movimiento animalista como un movimiento político, ¿sí? Somos un movimiento político, no somos de democracia representativa. Está eso en discusión amplia, pero pues somos un movimiento político. Todo lo que hacemos es un trabajo político más allá, que va más allá de política pública, como decía Cris, de trabajar en política pública, de cambiar leyes, de promulgar leyes, va más allá de eso. Tenemos una postura política ante la vida y obviamente esta es anticapitalista, porque es el capitalismo el que ha llevado a la explotación de los animales humanos y no humanos. Vamos a volar un poquito porque nos quedan todavía. Una ponencia interesantísima también, una charla magistral desde Colombia fue de Alejandro Gaviria. Súper interesante, él es abogado fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de Colombia y su ponencia estuvo hablando de delitos contra la vida, integridad física y emocional de los animales. Nos habló un poco de la experiencia de Colombia, que es muy, muy interesante. Colombia tiene un avance increíble en el tema de bienestar animal y pues fue impactante, ¿no? La charla de Gaviria. Él nos habló de los temas más bien legales, más bien políticos y de cómo accionan allá frente al maltrato animal. Y a mí me quedó sonando muchísimo la capacidad de respuesta que tienen. Me gustó mucho el saber que hay exactamente un grupo especial de lucha contra el maltrato animal. Con todo respeto, me van a perdonar, pero no es la AMC. La AMC tiene que revisar permisos de esto, permisos de lo otro, que el UAE, que no se pongan los comerciantes en las veredas, que no pongan la música muy alta, y además maltrato animal. O sea, muchas veces podré decirlo, hacen lo que pueden, con el tiempo que tienen. Tenemos a 2 inspectores para todo el distrito metropolitano de Quito. Entonces es un absurdo, ¿no? Acá en Colombia hay un grupo especial para la lucha contra el maltrato animal y eso me pareció súper valioso. Pienso yo, no sé qué creas, que esta creación de estas secretarías y estos espacios se viene porque se viene con la ley
de derechos de los animales. Sí, de hecho en la ley estamos, bueno, tú sabes que estamos ya en las mesas trabajando con la Defensoría, y parte de la propuesta es que se cree la institucionalidad adecuada para poder garantizar que esta ley, que esperamos salga bien, se pueda realizar, se pueda garantizar con presupuesto y con instituciones a cargo. En eso estamos, en la construcción de esta ley, justo mañana, creo, si mañana tenemos mesa. Y con respecto a Alejandro, es interesantísimo la proyección de él, porque él es activista. Él nació, o sea, salió del activismo y termina siendo fiscal general para temas de maltrato animal. Entonces, es una muestra de que la política, bien llevada, o los políticos o los activistas involucrados en política, pueden generar cambios y pueden contribuir de una manera activa y eficiente a resolver estos problemas. Es interesante ver, la posibilidad que nos plantean compañeros de otros países que están en ciertas cosas bastante más avanzados que nosotros, como por ejemplo Colombia en este tema está bastante más adelante, y al parecer, les cuento un chismecito, al parecer llevan la delantera en el tema de eliminación de corridas de toros. Estamos emocionados con eso también, parece que va a haber buenas noticias por parte de Colombia, nos encanta. También tuvimos la presencia de Katiuska Delgado, ella es ecuatoriana, psicóloga, y tuvo una ponencia también súper, pero en serio, súper interesante. Véanla, por favor. Ella habló sobre salud mental en el activismo a favor de los animales. Nos habló desde el punto de vista psicológico, cómo es importante que el activista, el que está involucrado permanentemente con este dolor, con este permanente sufrimiento, se ocupe de su salud mental, ¿no? Se preocupe de su salud mental, porque si es que no está bien, siempre lo hemos dicho, si es que la persona que va a rescatar no está bien, termina por buscarse rescatada, ¿no? Fue muy interesante la ponencia de Katiuska. Ella habló sobre términos que hemos tratado aquí también, el tema del síndrome de la cadena OE, la fatiga por compasión, nos habló muy claramente de eso, y nos habló de algo que también hemos conversado acá, y creo que es que tenemos que ponerlo en práctica, la necesidad de una red de apoyo. Una red de apoyo. Muchas veces nosotros como activistas estamos peleados con todo el mundo, peleados con todo el mundo, incluso con familia, ¿no? Entonces es necesaria la búsqueda de una red de apoyo. Y Katiuska lo dijo muy claramente, busquen ayuda profesional, no pasa nada. No pasa nada, no estás loco, busca ayuda profesional, porque muchas veces nuestra red de apoyo, y lo hemos comentado también a la interna, pues somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, somos nosotros mismos, y cojeamos de la misma pata, así es que todos estamos rengueando ahí mismo, así es que... De hecho, peor es nada, ¿no? De hecho, peor sería estar solos, ¿no? Nos tenemos a nosotros y eso es valiosísimo, pero pues sí, es importante la búsqueda de ayuda profesional. Estuvo con nosotros también nuestra querida Inti Alvarado Romero, le queremos muchísimo, un abrazo grande. Les cuento que yo a Inti le he tratado así full y le he entrevistado un montón de veces y no sé qué, y hemos conversado y hemos hablado, pero no la conocía. Como a muchas personas, las conocí a través del conversatorio, y finalmente pues fui a conocer a un montón de personas maravillosas en Guayaquil, y le mando un abrazo enorme a la Inti. Ella es abogada, es experta en defensa del trabajo animal, es trabajadora humanitaria y es síndica de Rescate Animal Guayaquil. Ella también nos tuvo así a raya, ¿no? Ella también así... ¿no? Nos puso en raya bien la Inti. Y su ponencia fue el principio de igualdad y la no discriminación a la luz de los derechos humanos. Realmente muy fuerte la ponencia de Inti, me gustó muchísimo también. Yo tengo por aquí apuntado, déjeme, ya voy a encontrar en dónde está apuntado una frase que me fascinó de Inti, muy decidora, pero entre las cosas que ella dijo, pues... está preciso lo que tú seleccionaste, Keke, para el video. Tal vez no lo veamos, tal vez se nos acabe el tiempo aquí y no veamos los resultados, pero el pasito que vamos dando es sumamente importante. Y ella nos habló de cómo, si es que un derecho
no está concretado para una especie, todos estamos en vulneración de derechos, ¿no? Ese es el bien común, ¿no? Ese es el estar todos bien, ¿no? Si a una persona le falta algo, me está faltando a mí también. No sé por qué no nos hemos dado cuenta de eso después de la pandemia. La pandemia para mí fue muy claro, muy evidente, lo importante del bien común, ¿no? O sea, si una familia pues no tiene, no sé, tiene que salir a trabajar y no tiene agua, por ejemplo, no se lava las manos o no tiene una correcta higiene, etcétera, pero tiene que salir a trabajar porque si no trabaja no come, esta persona va llevando el virus y va contagiando a alguien cercano a mí, alguien cercano a mí me va contagiando a mí. Entonces nos afecta absolutamente a todos y en eso en una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces, cuando los derechos de alguien no están garantizados, todos estamos en vulneración de derechos. Y eso también pasa con los animales, ¿no? Sí. Y fue una de las primeras personas, nos conocemos hace muchos años, ¿no? Y fue una de las primeras personas con las que conversamos y aprendimos el tema de la interseccionalidad. Ella es trabajadora humanitaria, trabaja por derechos humanos hace años, ¿no? Y aprendimos mucho de lo importante que es pensar en los derechos para todos y todas, y todes. Y no solo vivir en esta burbuja que a veces se vuelve el activismo, todos los activismos a veces se vuelven en burbujas donde piensan o se piensa que solo la causa que defiendes es la única que importa, no importa si el resto del mundo se cae a pedazos. Y eso está mal, porque en este mundo, como decimos, como dice la frase que siempre usamos, todos con derechos, ¿no? Todos con derechos. No podemos pretender vivir en un mundo de derechos animales mientras la gente aquí no tiene para comer o vive con $1.60 el día. Yo no puedo ser feliz así, y el día que yo me sienta feliz así, algo estoy haciendo mal con mi vida, porque me está dejando de importar me están dejando de importar mis congéneres, y no podemos pretender construir un mundo de paz si nos olvidamos de nuestra propia especie. Eso es muy importante, eso me gustó mucho de la ponencia de Inti, y bueno, como siempre, ella tiene a veces unos mensajes ahí bastante profundos, medio zen y medios, tiene una sabiduría particular, y con ella siempre conversamos el tema de que la lucha no es para nosotras. Nosotros tenemos que luchar con amor, pero pensando que no lo vamos a ver, sino que lo verán, si lo ven, ojalá, los que vienen detrás. Así es, y que sigan luchando, ¿no? Porque como decía Ramiro Ávila, la sociedad civil debe estar permanentemente siendo veedor de que, pero sí, ni una cosita se les vaya a olvidar, que los derechos de todos, todas y todos estén absolutamente garantizados. Tuvimos también la presencia de Elisa Rosa, desde Argentina, también una ponencia interesantísima. Ella es coordinadora del Centro de Estudios Centro de Estudios de Derecho Animal de Argentina, Elisa Rosa. Ella nos habló sobre el principio de derecho animal, análisis a través de la jurisprudencia comparada. Me encantó la ponencia de Elisa Rosa, fue fantástica. Ella habló de cosas muy puntuales, fue muy clara además. Habló del principio de no regresión. O sea, una cosa se avanzó, ya no se puede retroceder, no hay retroceso en derechos, no existe eso. Eso es imposible permitirse, ¿no? Un derecho es un avance, y de hecho, cuando nosotros en el cole, en la escuela nos enseñan, los derechos son inalienables y son irrenunciables. O sea, ni la persona que tiene los derechos puede renunciar a ellos. Es decir, no existe regresión en derechos. Nos habló de esto importantísimo, y de la progresividad. La progresividad es, además de no poder retroceder, se tiene que avanzar, ¿no? Si ya tenemos un derecho, lo que hay que hacer es avanzar para conquistar otro y avanzar para conquistar otro, porque la búsqueda es del derecho pleno, ¿no? El tener todos los derechos, todos, ¿no? Me gustó muchísimo la ponencia de Elisa Rosa, que por supuesto, pues ella tuvo un amicus curiae interesantísimo, también en la sentencia del caso Estrellita, muy bueno. Y le copié esta frase que me encantó. Los animales están legitimados como sujeto cuyos derechos deben ser tutelados, ¿no? O sea, alguna vez en el tema del bosque protector Los Cedros,
fueron a una corte y el juez, a la corte provincial, y el juez les dijo, ¿quién va a venir a poner la querella? El árbol, el mono, ¿quién va a venir a ese nivel, ¿no? A ese triste nivel, ¿no? Los derechos de los animales y de la naturaleza deben ser tutelados. Me gusta mucho esta frase, la voy a repetir, los animales están legitimados como sujeto o individuo cuyos derechos pueden y deben ser tutelados. Así es que acoger esta arma importantísima y tutelar derechos, eso es fundamental. Y el último día, pues, tuvimos un pequeño conversatorio ahí con gente del movimiento, en donde respondimos algunas preguntas, surgieron algunas inquietudes, nos bronqueamos un poquito para variar nosotros. y la bronca vino por donde siempre viene, ¿no? Por donde siempre viene. ¿Qué? Sí, por mi derecho primero, por mi necesidad de mis privilegios sobre los derechos de los demás, que no, a veces no comprendemos. Esto fue por el paro, ¿no? Esta barquita que hubo ahí. Pero bueno, ahí creo que son cosas ricas, cosas que enriquecen este tipo de encuentros, poder incluso debatir álgidamente estos temas. Me hubiera gustado incluso que se debata más este tema, pero bueno, no estaba en la agenda y no había mucho tiempo, hubiera sido increíble. Creo que hay que hacer alguna actividad particular de esto. Y con respecto a la ponencia de Elisa, me encantó también. Ella fue la primera en decir que sí, cuando enviamos las invitaciones, ¿no? Fue la primera en decir que sí, fue la primera en aceptar, y todos los ponentes, las ponentes estaban fascinados con participar, estaban súper agradecidos. Nuria, súper fan del movimiento, bueno, hasta Peter Singer. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir ahí? Solo queda hablar de las experiencias ya, digamos, lúdicas, las sociales, cómo compartimos, cómo nos conocimos. Creo que fue una parte muy chévere del encuentro, poder tener este contacto. Básicamente fue Quito-Guayaquil, porque no vino mucha gente de otras ciudades, pero era un contacto súper necesario porque nos conocíamos, pero también hay somos del mismo país, aunque por ahí aquí algunos de mis panitas quieren hablar de separatismo y otras cosas, pero me encantó poder tener esta convivencia y conocerlos, ¿no? Conocer, que mis compañeros y compañeras de acá de Guayaquil les conozcan a ustedes y viceversa, y poder tener esta convivencia fue increíble. Yo que lo veo, digamos, desde la mitad, porque yo sí tengo esa dinámica. Así es. Bueno, al día siguiente, pues, la noche tuvimos una farra, señores. ¿Para qué? El after estuvo lindísimo, la pasamos súper bien, nos distensionamos un poco, bailamos como locos, muy lindo, pero pues obviamente al día siguiente teníamos que seguir con la agenda, había que hacerlo y lo hicimos. Unas caras así medio muertos, pero lo hicimos. Y les cuento que comimos delicioso, comimos todo el tiempo vegano, muy rica comida, se lucieron los compas de allá, de Guayaquil, nos llevaron a la culata el primer día, se come un bollo vegano de escándalo, y pues esa noche también comimos jodó vegano, comimos biche vegano, corviche vegano, riquísimo. Pasamos súper bien, comimos hasta hartarnos, bailamos, no se tomó mucho, se tomó, pero tampoco no hubo nadie arrastrándose al menos. En condiciones deplorables no hubo nadie, pero sí, nos pegamos los traguitos, pero al día siguiente teníamos pues la asamblea ya la interna del Movimiento Animalista Nacional, y pues se llegaron a temas muy interesantes. Se determinó pues la importancia capital de trabajar en la ley que tiene que salir ya en 2 años, pues de derechos de los animales y naturaleza, de los derechos de los animales, perdón. Una de las cuestiones más relevantes, como les decía, fue este proyecto de ley ordenado por la Corte Constitucional, es que está ya siendo trabajado en la Defensoría del Pueblo. Esta ley es clave y relevante para conseguir una máxima amplitud en los derechos de los animales y su inserción en el sistema normativo nacional como lo que son seres con capacidad de sentir, de sufrir, con derecho a la vida natural y protección. Este es el mayor reto que determinamos como movimiento. También pues hablamos de la estructura del movimiento, de la diversificación de actividades y de todo lo que se nos viene como trabajo. Ratificamos ser una organización plural,
amplia, técnica, ética y sobre todo comprometida con la vida de los animales, la naturaleza y la consecución de mejores días para todos, todas y todes. Pero toditititos los animales, toditititos, animales humanos y no humanos. Fue realmente un encuentro maravilloso, Keke, querida, y quiero aprovechar que estamos aquí al aire y estás acá vos para decir que me saco el sombrero. La organización estuvo lindísima, se lucieron de verdad. A los compas de La Colmena que transmitieron, ya van a ver ustedes cuando vean los videos, por favor, un paseo hicieron, lindísimo, lindísimo. Se veía súper profesional el tema, así que se pasaron realmente. Estuvo maravillosa la organización y todo lo que rodeó al encuentro estuvo fantástico. Sí, y también la comisión académica, porque esto, yo fui una más de quienes organizaron esto. Aquí nuestro compañerito Fernando también se fajó, André, los temas académicos. De hecho, Peter Singer nos mandó el mensaje porque yo me vengo del FER, le había escrito a Jane Goodall, a todo el mundo, alguien nos mandó el video. Eso fue, le puso a la vela algún santo, no sé qué hizo el FER, pero se paró de cabeza y consiguió ese mensaje, qué lindo. Y fue bastante, o sea, fue un trabajo súper chévere, nos tuvimos que reunir muy tarde, muchas veces, porque bueno, todas y todos ocupados, y analizando qué ponentes sí, qué ponentes no, y bueno, ya toda la logística que demanda conectarte con alguien que está en España, con el otro que se empaque acá, y como dicen, la gente de La Colmena, súper acolitadores, súper apoyadores, hicieron mucho más de lo que realmente les pedimos. Oye, nosotros cuando comenzamos pensamos en esto de transmitir en Facebook, como te contaba, nosotros nos veíamos con nuestra laptop, así como estamos ahora, o al Facebook y ya, y no, esto era totalmente otra tecnología, con múltiples cámaras y ponchar aquí, ponchar acá, y no sé qué, micrófonos. Fue todo un trabajazo, y de verdad, un aplauso para ellos, para La Colmena, porque nos ayudaron un millón, y bueno, y para toda la gente que participó en esto, y apolitó, y donó, la gente que nos donó los coffee breaks, los que nos donaron la comida vegana, el hotel, la gente de Green. El Green, que nos donó también comida, sus productos, el compa que nos donó de Distribuyo todos los empaques para que sea sostenible el evento. Eso me pareció lindísimo también, muy lindo. Nos preocupamos de tratar de hacer un evento realmente alineado, ¿no? Coherente. Y creo que sí lo logramos. Creo que hemos aprendido muchísimo de esto. Creo que el próximo tiene que ser por lo igual. Creo que sí lo podemos hacer. Nos dimos cuenta que podemos hacer lo que queramos hacer si nos organizamos, si le ponemos ganas y si trabajamos en equipo. Creo que podemos hacer lo que queramos hacer. Toca hacer una cosa pero espectacular. Para superar el evento toca hacer una cosa espectacular, chicos. Es que ya saben, con alfombra roja y todo lo... No, estuvo realmente muy bueno el encuentro. Voy a leer brevemente los mensajes que no se me vayan quedando porque están divertidísimos. Fernanda Carrera Toscayo dice, la Mónica estaba a punto de hacer el paso de Anita. Estaba loca la monilla. Tercer nivel Ecuador fue un evento de muchísima altura académica, enorme empatía y gran corazón. Realmente se sintió todo eso, amor, empatía, gran corazón, y fue una reunión académica espectacular. Ruquitos Felices Jade nos manda un aplauso, un abrazo, Ruquitos Felices Jade. Nancy Cruzita también nos manda aplausitos. Ruquitos Felices dice, felicitaciones chicas, pues la lucha sigue, no se rindan, nuestros hermanos animales merecen ser libres. Así es, merecen ser libres y nosotros merecemos liberarnos de la carga de ser la especie destructora que estamos presentando. Nancy Cruzita dice, un encuentro maravilloso, muchas gracias por compartir, espero estar en el próximo encuentro, un abrazo, un gran trabajo, siempre es un gusto escuchar y aprender. Mi querida Nancy Cruzita, te esperamos en el próximo encuentro, pero de cabeza. Muchísimas gracias, realmente fue un encuentro maravilloso, estamos ya cerrando el conversatorio, mi querida Keke, despídase por favor. La próxima que te caiga, sí hago el paso de Anita. Gracias, Fer, por la idea. No, bueno, gracias por compartir esta hora y piquito hablando de este tema. Me encantó ser parte del encuentro, me encantó que vengan a Guayaquil. Ojalá se repita, ojalá podamos hacer más actividades, no solo en Guayaquil, en otras ciudades que no sean solo Quito y Guayaquil, porque creo que es tiempo de comenzar a abrir,
de generar redes, de generar ese tejido que no lo podemos generar solamente en la vía digital, sino que debemos ir y debemos acercarnos a la gente. Nosotros siempre hemos estado abiertas y abiertos a conversar y hablar con la gente, pero creo que es hora como de ponerlo un poquito más en práctica y darnos, es un esfuerzo que hay que hacer extra, pero creo que vale la pena y que es necesario para poder seguir creciendo y seguir defendiendo a los animales como debe ser. Entonces nos vemos el próximo año en el 6º encuentro, que yo ya creo saber dónde puede ser, pero hay que tomar la decisión en asamblea con nuestras bases. Con las bases. Bueno, les cuento que yo tuve el placer de conducir el conversatorio final del Día de las Ponencias con preguntas del público y etcétera. Entonces, pues, y hacer el cierre. Me dieron el honor de hacer el cierre del encuentro y pues les comenté que la palabra había sido maravillosa en este encuentro, que había llenado de muchas palabras, me dejaron muchísimas palabras maravillosas y muchas frases fantásticas, y quiero compartir con ustedes unas 3 que 4 que me llegaron muy profundamente. Ana Dávila me dijo esto y me encantó. No, los animales no solo tienen derecho a la vida, sino a una muy buena vida, así como suena. Tienen derecho a una muy buena vida. No solamente es importante preocuparnos por lo que hacemos, sino las consecuencias de no hacer nada. Fascinante. También nos hablaron de la ampliación de la conciencia ética. Es hora de que nuestra conciencia ética se amplíe a todos los animales. Somos seres absolutamente completos y podemos hacerlo, podemos ampliar esta conciencia ética a todos los animales. César Gaviria habló de esta frase de Pedro Canelo que me pareció espectacular. El activismo con pasión descontrolada puede vendar los ojos de las miradas más lúcidas. El activismo con pasión descontrolada puede vendar los ojos de las miradas más lúcidas. Y también me gustó muchísimo una conclusión que saqué de todo esto. La frase persona no humana, me gustó muchísimo el tema de persona no humana. Y me gustó la palabra persona, y les comentaba que en el teatro se dice que del teatro surge la palabra persona. Antes las máscaras que utilizaban en el teatro eran completas, ¿no? Entonces la máscara tapaba la boca, no se escuchaba bien lo que decía la persona. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Abrieron este hueco de aquí para que se entienda lo que decían los actores. Y esta máscara se llamó personare, máscara para sonar, ¿no? De ahí viene la palabra persona, ¿no? Para sonar. Por eso, nunca más los animales no tienen voz. Nunca más. Los animales tienen voz. Son personare. Son personas no humanas. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a todos por estar siempre al pendiente de este espacio. Un abrazo enorme, enorme, enorme a todos los compañeros del movimiento. Gracias por ser esa fuerza, ese poder tan grande. Seguimos en la lucha. Gracias a todas las personas que se conectan siempre a este espacio y les espero el próximo martes. Mi nombre es Maritza Rubianes. Vamos a estar aquí en este mismo espacio hablando de temas que nos interesan, siempre conversando con hermano. Un abrazo grandote y cuídense mucho. Linda semana.